Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y, como de costumbre, les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América, y les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Sinatra and Company, ese podcast en el que hablo acerca de los sentimientos, de las sensaciones que me produce la escucha de algunos de los mejores discos conceptuales de Frank Sinatra, porque sí, Frank Sinatra fue el impulsor a partir de los años 50 de lo que se conoce como el disco conceptual. Ya hemos hablado de alguno de estos discos conceptuales. En la primera entrega tuvimos Swing Easy y hoy toca hablar acerca de Songs for Young Lovers, que fue el primer disco que Frank Sinatra grabó para el sello Capitol Records después de dejar su larga asociación de los años 40 con Columbia Records. En los años 50, Sinatra empezó una nueva etapa en su carrera, una etapa que sería realmente fructífera y que lo llevaría a idear el álbum conceptual. Songs for Young Lovers, en más de un sentido, este es un álbum de transición, un disco en el que se cierra una etapa y se abre otra, pero eso es algo que podemos decir retrospectivamente. Yo dudo que Frank Sinatra lo supiera exactamente en su momento, pero así es. Songs for Young Lovers es un álbum de transición. Para empezar, los arreglos, al contrario de lo que podamos suponer, no son de Nelson Riddle. Bueno, uno de ellos sí que lo es, Like Someone in Love. Los arreglos no son de Nelson Riddle, ya digo, sino de George Seravo, que ya había compuesto partituras para Frank Sinatra en los años de Columbia, especialmente en ese excelente disco que yo he escuchado en múltiples ocasiones y que me gusta muchísimo, que se titula Sing and Dance with Frank Sinatra, un álbum que Sinatra grabó para Columbia en la parte final ya de su asociación con ese sello, y ahí los arreglos eran de George Seravo, como lo son en su mayor parte en Songs for Young Lovers. Ese disco, Sing and Dance with Frank Sinatra, de Columbia Records, arreglado por George Seravo, lo revisitaría Sinatra en parte en la era de Capitol, de la mano, esta vez sí, de Nelson Riddle, en Sinatra's Swinging Session, uno de los primeros discos de Sinatra que yo tuve la oportunidad de escuchar en mi vida. George Seravo, por entonces más experimentado que Nelson Riddle, es la línea que une Columbia y Capitol, lo viejo y lo nuevo. Pero lo nuevo nunca nace de la nada, sino que se basa siempre en experiencias previas, experiencias que se toman como punto de partida, y por ello tiene todo el sentido que George Seravo sea el arreglista principal de estas sesiones para el primer disco que Sinatra grabó para Capitol, Songs for Young Lovers, un álbum de 10 pulgadas, reeditado en CD junto con Swing Easy. Aquí Sinatra comienza a explorar de forma todavía un tanto embrionaria una idea que dará forma a sus discos conceptuales para Capitol. La idea de que nada es blanco o negro, sino que hay que centrarse en los grises para alcanzar algo más complejo, algo más interesante, algo más atractivo. Desde un punto de vista rítmico, esto significa que no todas las baladas tienen por qué estar desprovistas de swing, ni todos los temas más acelerados tienen por qué incluir momentos de mayor suavidad
y tranquilidad. Podemos tener swing en las baladas y podemos tener momentos de mayor suavidad y tranquilidad en los temas más acelerados. De eso se dio cuenta Frank Sinatra. El equilibrio puede y debe encontrarse, y Sinatra lo hará con maestría, ya no solamente en discos como Swing Easy o Songs for Young Lovers, sino que lo hará todavía mejor posteriormente en la época de Capitol, en discos como Songs for Swinging Lovers o Wee Small Hours. Y para grabar esos discos no le quedaban más que un par de años en el futuro. Esos dos álbumes clásicos de los años Capitol, Songs for Swinging Lovers o Wee Small Hours, ya se esbozan en Songs for Young Lovers. Incluso en el título elegido y en la cubierta, que nos muestra a un Sinatra pensativo, con una media sonrisa dibujada en el rostro, apoyado en esa icónica farola que volvería a aparecer en Wee Small Hours. Pero aquí es por la noche, aunque no de madrugada, sin bruma, y Sinatra observa a unas parejas casi en la penumbra que caminan juntas, ilusionadas por lo que el futuro y su relación amorosa les puedan deparar. Sinatra recuerda aquí a la letra de otro tema grabado por él mismo para Columbia, Hello Young Lovers, un tema en el que desde la experiencia a veces emocionante y a veces dolorosa de las relaciones sentimentales, ofrece consejo a los jóvenes enamorados, esos mismos que pasan por delante de su mirada en esta cubierta, esos mismos a los que se dirigen los 8 standards que se esconden en los surcos del álbum, todos ellos reflejo de diversos instantes o etapas de una relación amorosa. Cada vez que veo la cubierta de Songs for Young Lovers, pienso que Sinatra quizá en su cabeza esté tarareando la melodía, esté pensando en la letra de Hello Young Lovers, a pesar de que esa es una canción que no aparece en este álbum, pero sí se alude a ella en el título, Songs for Young Lovers. Diversos instantes, diversas etapas de una relación amorosa. Y esas etapas diferentes las escuchamos en la propia voz de Sinatra en sus interpretaciones en este disco. Por ejemplo, tenemos lo inexplicable del amor, que va más allá de la atracción física, que va más allá de la apariencia física, en un tema como My Funny Valentine. Una pieza que a mí siempre me ha recordado a ese soneto de William Shakespeare que empieza My mistress's eyes are nothing like the sun. Los ojos de mi amada no son en absoluto como el sol. My Funny Valentine es una canción original, sentida, humorística, sobre una amada que es infotografiable, unphotographable, sobre una amada que no es que sea demasiado hermosa, pero que desde luego es insustituible para el cantante. My Funny Valentine es también un ejemplo de una canción un tanto olvidada en su momento, que Frank Sinatra pone de nuevo en circulación y recupera al incluirla en uno de sus álbumes. Esta es una práctica que será típica de muchos de estos discos conceptuales de Frank Sinatra, que en muchos casos recuperan canciones que en su momento estaban un tanto olvidadas y vuelven a ponerlas en circulación, como es el caso de My Funny Valentine. And the Girl Next Door, que canta Judy Garland
de una manera bastante diferente en el musical Meet Me in St. Louis, traducido al español como Cita en San Luis. En The Girl Next Door, Seravo nos regala un 3x4, un vals juguetón sobre el que Sinatra confiesa su amor por una vecina que no le hace caso alguno. Algo, por cierto, semejante a lo que ocurrirá años después con esa chica de Ipanema que le presentaría a Antonio Carlos Jobim y que tampoco mira hacia él, como decía Jobim, «Nai olla pra mí», ni siquiera me mira. Pues esta vecina en The Girl Next Door hace algo semejante. Lo que pasa es que no tenemos la brisa y el sol y la arena de las playas brasileñas. En The Girl Next Door nos encontramos con un arreglo inteligente de Seravo que nunca entorpece las palabras de Sinatra. Esa idea de que las baladas pueden tener swing se explora todavía más en A Foggy Day in London Town, que Gershwin escribió nada más y nada menos que para Fred Astaire. Bill Miller acompaña a Sinatra al piano en la introducción. Entran después las cuerdas suavemente y la guitarra puntuará el ritmo swingueante que funciona tan bien en esta historia de un amor inesperado que el cantante descubre de repente, inopinadamente, en esa típica bruma londinense que prácticamente podemos tocar, podemos sentir escuchando el arreglo de Seravo, que juega aquí con lo intimista y lo jazzístico, con el piano y el grupo pequeño, con el preludio y con la aparición repentina de la visión amorosa. Like Someone in Love, como alguien enamorado, es una balada inmensa, arreglada en su totalidad, esta vez sí, por Nelson Riddle. Y es un esbozo excelente de lo que serán las partituras de Riddle en álbumes como Wee Small Hours o como Close to You. La letra se centra en esos primeros momentos de una relación amorosa, en los que nos sentimos anonadados, perdidos. Miramos las estrellas, escuchamos guitarras salidas de la nada, andamos de forma ligera, como si volásemos, nos golpeamos con las cosas a nuestro alrededor, nos sentimos flojos como un guante, limp as a glove. Vamos, nos sentimos like someone in love, como alguien que está enamorado. Es un arreglo, yo diría que casi impresionista, el de Riddle, que usa la flauta y el pizzicato para reflejar sonoramente ese sentimiento de sorpresa, ese sentimiento de maravilla que sentimos al encontrarnos inopinadamente con el amor y al pasar por esos primeros momentos de emoción amorosa en una nueva relación. I get a kick out of you as swinging lovers. I get a kick out of you as songs for swinging lovers. Poco antes de Songs for Swinging Lovers. Porque ya nos indica el camino que tomará Sinatra en discos posteriores como ese Songs for Swinging Lovers, con esa introducción acompañada por el piano de Bill Miller y Sinatra jugando con el ritmo y con esa inteligente letra de Cole Porter. Porque si la letra es de Cole Porter, generalmente va a ser una letra inteligente y esta lo es. Y cuando Sinatra canta la palabra kick por primera vez, y después posteriormente también, pero cuando la canta por primera vez, esa palabra kick, escuchamos la batería golpeando el bombo, ¡bum!
y Sinatra no duda en jugar y alargar el sonido de la F en la palabra terrifically y suena terrifically. Está jugando con el ritmo, está jugando con las palabras. Y esto es algo que Sinatra desarrollará todavía más en discos posteriores de la era de Capitol y después también en Reprise, por supuesto. Aquí encontramos el inicio, el momento embrionario de este acercamiento lúdico de Sinatra que, bueno, ya se podía escuchar de vez en cuando en algunas de sus grabaciones de Columbia. Pero aquí ya llega a su punto más álgido cuando entramos en la era de Capitol. Incluso el ascenso en el volumen de la voz prefigura Songs for Swinging Lovers en esta versión de I Get a Kick Out of You, y queda claro que Frank Sinatra empieza a darse cuenta de las posibilidades que esos grises de los que hablábamos antes, ya no el blanco y el negro, sino los grises. Sinatra se da cuenta de las posibilidades que le ofrecen esos grises. Hay una mayor profundidad de sentido, hay una mayor profundidad de significado en Songs for Young Lovers. Y eso es algo que se desarrollará todavía más en discos posteriores. Uno de esos amantes jóvenes a los que alude el título es esa Little Girl Blue, esa pequeña chica triste de Richard Rodgers y Lawrence Hart, a la que un Sinatra comprensivo trata de consolar suavemente, porque lo que esta chica triste está viviendo, él mismo ya lo ha vivido y sabe cómo se siente. Es una canción en la que encontramos a un Sinatra profundamente empático, que comprende que desde su punto de vista eso es lo principal de esta canción. Conectar con quien lo está escuchando y desde su propia experiencia ofrecerle consejos que ella no puede obtener de otra manera. La alegría por el amor vivido brilla en They Can't Take That Away From Me, con un arreglo swingueante pero suave, un poco como los de Swing Easy, pero con el añadido de las cuerdas. Sinatra se recrea aquí en todas las cosas que siempre recordará de su amada. De hecho, esta es una suerte de list song, canción en forma de lista, de esas que tanto le gustaban a Cole Porter, aunque esta en realidad es de los hermanos Gershwin. Y Sinatra incluso se deja llevar por el ritmo y por el momento, tarareando brevemente la melodía hacia el final. Ahí está Sinatra tarareando la melodía porque hay una musicalidad en este arreglo que es absolutamente impresionante y que arrastra al propio Sinatra. El saxofón subraya desde el principio hábilmente cada una de las cosas que el cantante recuerda de la amada: el sombrero, the way you wear your hat, la manera en que bebe té, the way you sip your tea, la forma en la que agarra el cuchillo, the way you hold your knife, los bailes que los han unido, the way we danced until 3, hasta las 3 de la mañana, supongo. Todo eso es eterno en su imaginación, en su recuerdo, y de ahí la alegría que destila esta pieza de los Gershwin. Quizá el tema menos conocido sea el que cierra el disco. Una excelente canción de Matt Dennis y Tom Adair, que Sinatra ya había grabado en la época en la que era uno de los cantantes de la orquesta de Tommy Dorsey. Pero aquí
la canta de una manera intimista, mucho más intimista que en la versión con Dorsey, porque Sinatra ha madurado en los años que han pasado desde entonces y comprende que la canción aquí habla de un recuerdo invernal de cuando le compró a su amada una violeta para que la pusiese en el ojal de su abrigo. De nuevo, los recuerdos, esos momentos que se quedan prendados de nuestra imaginación, igual que la amada prende la violeta en el ojal de su abrigo de piel. Los recuerdos son momentos que se quedan prendados en nuestra imaginación, aunque en un principio no parezcan tan importantes, pero que de pronto, súbitamente y sin que lo podamos realmente evitar, vuelven a visitarnos de improviso. La introducción con el piano y las cuerdas ya nos pone en situación en esta canción que se titula Violets for Your Furs, violetas para tu abrigo. Es invierno en Manhattan, cae la nieve, hay hielo en las aceras. De una manera más o menos impresionista estamos ya colocados en el escenario. Pero el cantante recuerda ese momento e instantáneamente cambia el tiempo. Y aunque es invierno y hace frío en Manhattan, para el cantante llega la primavera, llega abril en diciembre. It was April in that December. Es un Sinatra pensativo, nostálgico, que frasea de forma hermosísima, como por ejemplo cuando explora los tonos más graves al cantar el verso "And it melted where it lay", y en ese momento cuando dice "where it lay", canta de una forma grave, totalmente diferente de cómo lo había cantado con Dorsey más o menos 10 años antes. Se trata aquí de evocar un pasado gracias a un recuerdo inesperado. Y ese recuerdo transforma la realidad. El cielo invernal es de repente azul, la nieve es como rocío y la dulce sonrisa de la amada es lo que provoca el recuerdo de ese momento en que el amor nació, aunque no queda claro si ese amor continúa existiendo o no. Probablemente no, y el recuerdo es agridulce, pero es un recuerdo, el recuerdo de esa sonrisa y de ese momento que quedará indeleble en la imaginación, en la mente de Sinatra. Es una canción, esta Violets for Your Furs, que a mí, por lo menos, siempre me ha recordado a la película Portrait of Jenny, el retrato de Jenny, esa película, creo que de los años 40, con Joseph Cotton y Jennifer Jones. Como siempre, en una canción como Violets for Your Furs, lo que no se dice, lo que se sugiere, es tan importante o incluso más. Es tan importante como lo que sí escuchamos. Lo que se sugiere es tan importante como lo que se dice. Quien sin duda estaba escuchando en aquellos momentos un disco como Songs for Young Lovers era el trompetista Chet Baker. Sí, porque en los años 50, las grabaciones de los años 50 que Chet Baker realizó para Pacific Jazz incluyen un buen número de canciones asociadas con Frank Sinatra. Y entre ellas, por ejemplo, My Funny Valentine o Like Someone in Love, que se encuentran en este disco. Creo que el gran crítico Will Friedwald describió Songs for
Young Lovers como un disco notable, remarkable en inglés. Y tiene razón, porque aquí encontramos los inicios de un proceso que llevaría a Frank Sinatra a popularizar en la era de Capitol y posteriormente también el álbum conceptual y la idea de que no hay razón alguna para separar por completo el swing y las baladas. Se consigue algo mucho mejor, algo mucho más interesante, algo mucho más atractivo cuando no se separan esos dos elementos, sino que se conjugan. Y esto es algo que Sinatra hace a la perfección en la era de Capitol y en discos como por ejemplo Songs for Young Lovers, entre otros. No sé si ustedes conocen Songs for Young Lovers. Si no lo conocen, esto es una invitación desde ya a que se acerquen a ese disco y a que lo escuchen. Si lo conocen, dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo y díganme qué les parece este disco, qué les parecen estas cuestiones de las que he estado hablando en este vídeo, estas cosas que a mí me sugiere la escucha de Songs for Young Lovers. ¿Qué les sugiere a ustedes la escucha de este disco? Dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo. Me gustaría saber qué es lo que piensan de este álbum y yo, por supuesto, responderé a cualquier comentario que dejen debajo de este vídeo, que voy terminando ya en estos momentos. Soy Antón García Fernández y les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América, donde he grabado este podcast, este vídeo en directo y sin ningún tipo de cortes en el mes de abril del año 2023. Muy pronto van a poder ver y escuchar este vídeo, este podcast en mi canal de YouTube, Antón GF. Muchas gracias por su interés en estos vídeos, muchas gracias por cualquier comentario que puedan dejar por debajo del vídeo y me despido ya desde los Estados Unidos, desde mi canal de YouTube Antón GF y desde esta serie que se propone comentar los álbumes conceptuales de Frank Sinatra y que se titula Sinatra and Company.